Bienvenida, Marcia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás vos, Martín? Un gusto. Bien, bien. Bueno, teníamos bastantes ganas que estés aquí con nosotros. De todas maneras, me gustaría que te presentes para los que no te conocen, ¿sí? Un poco que, bueno, eso que- Perfecto, vamos. Mi nombre es Marcia Onsari, yo soy licenciada en nutrición, radico actualmente en la Argentina y si tendría que describirme dentro de lo que es la nutrición, te diría que soy una apasionada de la nutrición en general y específicamente de la nutrición deportiva. Vi crecer la nutrición deportiva, te diría que en mi país y actualmente disfruto mucho esto de que cada deporte tenga un perfil, que los nutricionistas puedan asesorar siendo especialistas en determinados deportes o en determinadas áreas de la nutrición deportiva. Así que una afortunada de disfrutar de lo que hago y una agradecida porque hay un feedback siempre de parte de los deportistas del bienestar, de la mejora del rendimiento deportivo. Soy docente, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, soy formadora de profesionales y también vi crecer desde que no existía la disciplina dentro de la nutrición, la licenciatura en nutrición, hasta que actualmente hay alumnos que empiezan a estudiar queriendo hacer nutrición deportiva. Así que, bueno, esto me apasiona, realmente me apasiona. bueno, muchas gracias. Nos vamos a aprovechar de tu experiencia entonces. Bien, vamos a tocar varios temas. El primero es por ahí el que sinceramente más me interesa porque se está difundiendo, bueno, hoy día todo el mundo habla de nutrición y de entrenamiento, como has visto, ¿no? Bien, Sí. entonces, me interesa que por tu experiencia hablemos de la calidad de información que vemos en redes y medios eh, transmitida por influencers, pseudos especialistas o expertos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos o qué herramientas le podríamos dar a la gente para que filtren o identifiquen de toda esa información cuáles son las que tienen cierta base científica o si realmente salió de un consenso de expertos internacionales, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me preocupan y me siento con la responsabilidad de dar esta información, ¿sí? Aprovechando que Bien. estás tú, me interesara que me digas qué Y nos pensás. da base para empezar a hablar después de otras cosas, ¿no? Porque nos describe un poco. Es como decías, Martín, la alimentación nos atraviesa a todos. Todos comemos, todos percibimos que porque comemos sabemos y pensamos que podemos opinar, ¿no? Entonces, tal vez lo primero que tenemos que empezar es a diferenciar dos planos. La persona que tiene derecho a opinar, que es de todos, todas las personas que están en redes o que tienen derecho a opinar, pero de las personas que tienen la autoridad para recomendar o para poder guiar, ¿no? Y dentro de esa categoría estarían las personas que se han perfeccionado, han estudiado, tienen por lo menos un aval de alguna universidad que los respalda, ¿no? La nutrición es una ciencia, la nutrición es una ciencia que se basa en evidencia. Y esa evidencia se va construyendo con el tiempo y nos va dando como un criterio de seguridad respecto a las opiniones o respecto a las recomendaciones, ¿no? Y además la nutrición tiene algo clave que pocas veces se ve en las redes, esto de poder ponerse en el contexto personal de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que está escuchando, ¿no? O que está recibiendo ese mensaje. No es lo mismo un mensaje para un adolescente deportista que para un adulto mayor o para una mujer que menstrua de una mujer deportista que está en menopausia. No es lo mismo entrenar 2 veces que entrenar todos los días, no es lo mismo un deporte de fuerza que un deporte de resistencia, ¿no? Esto sería como decir que porque, no sé, tal vez porque todos manejamos un auto, somos mecánicos y bueno, de la misma manera comer todos los días no nos vuelve a todos expertos o nutricionistas, ¿no? Creo que no hay nada nuevo que en esto, es siempre
hubo intrusismo de personas que opinaban sobre la alimentación o sobre la nutrición sin ser profesionales. Lo que diferencia la actualidad es la rapidez que se difunden estas informaciones o estas desinformaciones, y esta tendencia de los líderes de opinión a marcar una agenda, ¿no? Es como funcionan por algoritmo, ¿no? Esto es cuando una opinión empieza a marcar la agenda, todos van a seguir esa opinión y van a creer que esa es la verdad, y se empiezan a formar como estas distorsiones de estar muy de acuerdo o defensores aférrimos de esa única verdad, ¿no? No es así, la salud no es así, no funciona por todo o por nada, ¿no? Uno tiene que ponerse siempre en contexto de cada una de las personas. Yo lo que les diría que esta información que circula en las redes no deja de tener un riesgo cuando no es difundida por profesionales, ¿no? El riesgo podría llegar a ser un daño directo de tal vez desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria, generar déficit de algún nutriente, alguna interacción con los nutrientes, ponerlos en un costo totalmente innecesario, tal vez comprando suplementos o indicaciones que no son las adecuadas, más allá de la pérdida del tiempo, de la frustración que puede llegar a generar seguir una guía y que no tenga el efecto que están buscando, ¿no? Pero hay algo que es muy importante, es que genera desconfianza sobre la evidencia real. O sea, me pasa que cuestionan la ciencia y la realidad. ¿Por qué? Porque están buscando esa diferenciarse, ¿no? Y esto realmente es muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Así que, te diría, si les tendríamos que dar algún consejo, o les diría que antes de aplicar algo que están viendo en las redes o de seguir algún consejo en las redes, se preguntan, ¿quién lo está diciendo? ¿Con qué habilitación lo dice? Si la fuente es identificable, ¿no? Que se pregunten si esa persona tiene alguna evidencia rastreable, o sea, responde a alguna cita, como por ejemplo un consenso de nutrición, o por ejemplo una postura de nutrición, un metaanálisis, y ese consejo a quién aplica, ¿no? Porque tal vez tiene esto, pero es aplicable a una población determinada, capaz que esto es aplicable a adultos mayores y no es aplicable a deportistas adolescentes, ¿no? Si da esa... brinda información sobre cómo seguir el consejo, como por ejemplo las dosis, la frecuencia, cuál podría llegar a ser el riesgo de hacerlo. Estas serían algunas de las preguntas que me parecen importantes que se hagan siempre que estén frente a una información que les dé inseguridad, ¿no? Yo creo que en este contexto que hay tanta información o pseudoinformación, que estamos medios intoxicados de información, esta batalla se va a ir ganando cuando se va cultivando el espíritu crítico, ¿no? Sean críticos, cuestionen toda la información que circula y, comuniquen de la manera mejor comuniquen de manera adecuada, eso sería, ¿no? Sí, por ahí se me ocurre que de alguna manera escuchen toda la información, ¿no? Que no se crean nada y que la Exacto. Pongan de alguna manera a prueba, digamos, ¿no? Sí. Sí. Lo malo que pasa a veces es que hay gente que comunica muy bien, ¿sí? Eso primero, sabe comunicar muy bien, seguramente mejores que nosotros. Uh-huh. Y agarra dialectos o formas de expresiones científicas, ¿no? que suenan muy creíbles. Entonces, para la gente que realmente no se cuestiona o no ve más allá, le da parece que tiene mucho peso y credibilidad lo que dice, ¿no? Entonces, mira, sí, lo que te voy a pedir entonces, de forma resumida, que me digas ahora sintética, ¿no? Una respuesta sintética
que me digas cómo deberían filtrar. Pensate los 2 segundos, si tenemos que dar una respuesta cortita, digamos, ¿qué le podemos decir a la gente para que todo esto que comentamos, ¿no?, se quede con una oración cortita y una idea corta, concisa, para poder, no sé, darle, no te digo la solución, no se la vamos a dar, pero por lo menos que lo que te decía, ¿no?, que se lo cuestione. Yo resumiría con que en este contexto que existe una intoxicación de información, la batalla que las tenemos que ir ganando con un espíritu crítico, ¿no? Un entorno donde está saturado, caótico y donde hay mucha información, pero falta de jerarquía de esa información. La ventaja la va a tener quien cultive un espíritu crítico, ¿no? Que se cuestionen absolutamente todo. Queda un poco también en cada uno de nosotros, poder diferenciar, ¿no? Respecto a esto, mira, y esto es también una pregunta que yo siempre me hago, sobre lo que te decía, el consenso de expertos, ¿no? Claro, hay muchos estudios, como siempre sabemos, hay estudios que van en las dos vías, ¿no? Y a veces son hasta contradictorios, ¿no? En algún momento, como decíamos en Argentina, yo me fui al extremo paperista, ¿no? Todo lo que no decía un paper no tenía validez y todo, bueno, y luego con los años uno va viendo que hay grises, ¿no? Entonces, está bien los estudios científicos y todo, pero también hay algo que nos podemos apoyar también, que es el consenso de expertos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, que esto lo comentamos cuando nos escribíamos, el tema que yo te decía, es que hay referentes en nutrición deportiva a nivel mundial que cuando 5 o 6 de los más importantes dicen lo mismo, hay cosas que no, que ya evidentemente tienen más años, tienen los medios para investigar, se juntan, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir, o cómo, esto sí que se me escapa a mí, por eso te lo pregunto también, sí, personal, ¿no? ¿Cómo podemos identificar este consenso? ¿Cómo se busca? ¿Sí? Sí, no sé, yo te decía... Sí. Yo entiendo perfectamente la postura y la respuesta sería: un trabajo de investigación sobre una temática no es una realidad, no es categórico, o sea, eso es la ciencia, justamente sumatoria de evidencia, ¿no? Y tampoco podríamos decir que una revisión sistemática de determinada área tampoco podría llegar a ser categórico, ¿no? Porque en ese trabajo, nosotros por muchos años estuvimos guiados por trabajos de investigación o por autores, según tal autor, la recomendación de proteínas de tanto. Bueno, eso hace muchos años que ya cambió, porque los diferentes organismos internacionales, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional, o como por ejemplo el Instituto Australiano del Deporte, o como por ejemplo la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, lo que hace es junta a todos estos referentes pop de la nutrición deportiva de todo el mundo, y en base a toda la evidencia que existe hasta el momento sobre determinada temática, da su postura o su consenso. Entonces, esto reúne todo, ¿no? Tal vez reúne los metaanálisis, pero hay una digestión de toda esa información por estos profesionales referentes que han trabajado y que han investigado, y nos brindan a la comunidad científica esa información. Entonces, si vos, por ejemplo, querés hacer referencia a, bueno, ¿cuál es la última recomendación de nutrición, de recomendación de proteína en deportistas? Bueno, tenés que buscar cuál es la postura del Comité Olímpico Internacional o del Instituto de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sobre esa temática, ¿no? Y hay consensos generales y después hay consensos específicos. Te diría que, por suerte, ¿no? Hay un consenso de timing, hay un consenso del consumo de cafeína, hay un consenso de proteínas, hay un consenso de mujer deportista. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo a los profesionales de la salud o de la nutrición, o bueno, en este caso a los entrenadores, es
si quieren conocer sobre una temática particular, vayan a los consensos, vayan a las posturas y después vayan a cada una de las citas bibliográficas que dio marco teórico a esa postura, ¿no? Y esas posturas ustedes van a encontrar todos los profesionales que participaron y se van a encontrar ahí con los profesionales que todos conocemos como referentes en las temáticas, ¿no? Bien, seguimos. Dentro del área que sé que tú manejas bastante bien, que es la valoración del deportista, te voy a hacer una pregunta que por ahí contiene todo en relación a esto, ¿no? ¿Por qué es importante realizar una evaluación nutricional del deportista, ¿no? Una evaluación nutricional integral, ¿no? Integral, sí. Te diría que la evaluación nutricional integral es el punto de partida de nuestro trabajo. No hay forma de hacer una intervención nutricional adecuada si no hacemos una evaluación nutricional integral adecuada. Nos permite conocer a esa persona y nos permite evaluar a lo largo del tiempo nuestra intervención. Yo siempre digo, si nosotros no sabemos de esa persona cómo encajan esas piezas y cómo fueron formándose esas piezas, cuando intervenimos con una pauta, después tenemos que volver a evaluar para ver cuál fue el impacto que tuvo ese entrenamiento o esa alimentación sobre esa variable. Entonces, la evaluación nutricional integral realmente no hay forma de hacer un plan de alimentación exitoso si no fue bien evaluado. Sí. ¿Y cuáles serían los 3 o 4 factores más importantes de esa evaluación, si lo tienes en cuenta? Sí, yo los agrupé en el A, B, C, D, E, como para no olvidarme de ninguno, pero ninguno tiene más importancia que la otra. Te diría que los parámetros necesarios pueden estar muy protocolizados, menos protocolizados, pero están siempre, tienen que estar siempre y tienen que estar siempre todos integrados, ¿viste? Son parámetros antropométricos, te diría antropométricos con el método que utilicen, ¿viste? No pueden utilizar un peso, talla, pliegues cutáneos, una bioimpedancia, el método que ustedes utilicen, datos bioquímicos, fundamentalmente, como dicen aquí, analíticas. Sí. Analíticas y analíticas específicas para el deportista y con una lectura específica para el deportista también. Datos clínicos, y los datos clínicos acá serían antecedentes de enfermedad, antecedentes familiares, genéticos. Te diría que hay algo que es muy importante, es la historia del peso, cómo evolucionó, su descanso, cómo duerme. Entonces, en datos clínicos realmente es muy amplio. Y después los datos del entrenamiento. Nosotros necesitamos saber, dentro de esa planificación que hacen ustedes, dónde estamos parados, cómo es una sesión, cómo es una rutina, cómo es un microciclo. Te diría que datos muy importantes del entrenamiento, todos son importantes: frecuencia, intensidad y tiempo. ¿Viste? ¿Cuántas veces a la semana? ¿En qué horario? ¿Qué intensidad? ¿Qué duración? Y después vienen los dietéticos, A, B, C, D, E, los dietéticos, que son los alimentarios. Y acá los nutricionistas tenemos muchas formas de evaluar estos datos, que implica desde preguntarle qué comiste el día anterior hasta decirle durante 3-4 días, anotá lo que venís comiendo con los horarios y después hacemos el análisis, ¿no? Y acá no nos olvidemos que estamos en una era de la inteligencia artificial también, entonces es muy importante esto de tal vez sacar fotos, el análisis. Bueno, tenemos muchos recursos para hacer el análisis. Todos esos datos, A, B, C, D, dietéticos, se analizan, se suman uno al otro y en base a eso se interviene. Me parece bárbara esta respuesta, porque encima, mira, te lo voy a asociar con lo que nosotros también pensamos a nivel de entrenamiento. Nosotros decimos que el entrenamiento se debe adaptar a la persona, no la persona al entrenamiento. Esto sería lo mismo. La dieta se debe adaptar al perfil
No, el perfil, sí, porque muchas veces la dieta tal, o él toma un programa, a mí me dicen, acá, bueno, en España me dicen, ponme un entreno, Martín, a mis amigos, ¿no? Digo, espera, que no es como ponerte un café, porque acá es ponerte un café. Para yo armarte un entrenamiento, te tienes que sentar, lo que vos decís, tengo que saber todo tu historial, si tienes molestias, qué historial médico tienes, si haces deporte, o sea, todo esto, o sea, vamos al mismo camino, tanto desde el punto de vista, desde la nutrición o desde el entrenamiento, lo mismo, o sea, llegamos al mismo punto, por eso me parece bárbara esta pregunta y esta respuesta que me has dado. Nos cuadra en el mismo camino. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, sí, sí. Bien. Es que trabajamos muy en conjunto, Sí. Martín. La realidad es que la alimentación y el entrenamiento no se pueden disociar. Vos en una rutina, vos cambiás alguna variable del entrenamiento y yo voy a tener que cambiar alguna variable de la alimentación. Y si yo cambio alguna variable de la alimentación, es muy factible que te afecte el rendimiento. Entonces, es como, Totalmente. digamos, es una pareja que se van adaptando una a la otra y es la forma de que esa persona se beneficie con la mejora del rendimiento deportivo, que es lo que estamos buscando, ustedes, los entrenadores y nosotros, los nutricionistas deportivos. Es eso. Y muchas veces, cuando se desacoplan, porque no se lee el contexto, el deportista pierde, pierde mucho tiempo, porque le va a llevar mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, mucho más gasto, o frustraciones, llegar a esa meta que es el rendimiento deportivo que nos proponemos nosotros. Totalmente. Y Y aparte, bueno, sí, totalmente de acuerdo con vos. Y aparte hay, por decir de alguna manera, biotipos que dependen mucho de la alimentación, ¿no? O sea, nosotros definimos como ectomórficos, ¿no? Los que son más delgados, etcétera, que tú ya sabes, ¿no? Esa gente le puede armar el mejor programa de entrenamiento, pero claro, el peso que tiene la alimentación es mucho más, por nuestra experiencia, mucho más importante que el mejor entrenamiento que yo le pueda armar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que van de la mano, ¿no? Y que se sí, necesitan claro. el uno al otro. Por eso nosotros, bueno, le damos tanta importancia y intentamos continuamente dar pautas de informar al entrenador de todo esto, ¿sí? Bien, Sí, sí. otro tema ahora. Esto está muy debatido hoy día eh, en las redes y en todo lo que son los requerimientos de proteína. Te cuento un poco, te pongo en antecedentes. Uh-huh. Primero, por decirte, hace 15 años estaba esa corriente del 0,8 gramos por kilo de peso corporal, porque bueno, un metaanálisis de RAM y bueno, para la gente sedentaria, y eso se traspolaba también al perfil deportivo de atletas y todo, ¿no? Durante muchos años. Luego pasamos a que 2,5 hasta 3, evidentemente ya para deportistas que entrenan fuerza, deportes con más intensidad, etcétera, ¿no? Y ahora volvió otra corriente de vuelta que parece ser que para todo el perfil y para la salud no tiene que ser más de 0,8 gramos por kilo de peso. Salen pseudos científicos, lo que te decía, que tienen muy buena forma de expresarse, te sacan los estudios estos, el metaanálisis de RAM y todo. Y claro, y ahí donde yo también, una de las cosas que te convoqué, dije, pero a ver, muy bien, puede haber, como decíamos, cierto peso en algunos estudios. El tema es, como vos decís, el contexto. ¿En qué contexto? ¿Sedentarios? Claro. ¿Deportistas de qué especialidad? Bien, entonces, claro, y luego, lo que a mí me rompió la cabeza, digo, bueno, porque hasta me hizo dudar, te juro, Marcia, que me hizo dudar. Entonces dije, pero a ver, pero si yo vengo escuchando a estos expertos que llevan 30 años investigando en esa área específicamente que es la proteína, y evidentemente se ponen de acuerdo. Entonces dije, bueno,
tengo que comentarlo contigo y que de alguna manera pongamos un poco de luz y me comentes a nivel de esto. Entonces, acá la pregunta sería, ¿cuál es la recomendación de proteína? En principio vamos a hablar de sedentarios, ¿no? Luego ya hablaremos de deportistas. Perfecto. Y bien. Bárbaro. No llegó eso todavía acá en Argentina. No sabes acá cómo está, no sabes. No, acá no, pero bueno, es como que te digo, todo es cíclico. Empezamos el 0,8 hace 15 años, luego ya nos fuimos a 1,6, luego hasta 3, y luego ahora otra vez bajamos a 0,8 porque todo era mentira, porque los estudios no sirven, entonces, bien. Claro. Bueno, yo creo que lo primero que hay que describir es que las recomendaciones nutricionales que surgen para la población general, surgen de organismos internacionales, surge o de FAO, o de OMS, o de la Academia Nacional de Ciencias, o en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no? No son caprichosas, y se calculan en base, las recomendaciones, hablando específicamente de proteínas, se calculan en base a estudios que se hacen con balance nitrogenado. El balance nitrogenado, el nitrógeno está en la proteína, entonces estos estudios, la forma de hacer los estudios es, de determinar las recomendaciones, es ir dándole dosis crecientes de nitrógeno hasta que la excreción se compensa con la ingesta en un valor de 0. Entonces, cuando llegan a ese valor es el que se considera que para la mayor cantidad de población, para la mayor parte de la población, para el 97% de la población específicamente, estaría siendo suficiente. Ese es el concepto de recomendación diaria admitida, es el valor de proteínas que consumida por la población, por el 97% de la población, va a ser suficiente, ¿no? Pero ¿de qué población estamos hablando? Estamos hablando de una población sedentaria. La recomendación diaria admitida para una población no deportista ronda en esto 0,8, 0,83 más o menos es gramos de proteína por kilo de peso por día. Ahora, esa es una recomendación para la población sedentaria. Lo que se sabe es que los deportistas necesitan, las recomendaciones para los deportistas siempre son mayores respecto a las recomendaciones para los sedentarios, ¿sí? Y difiere entre un deportista y otro deportista en función del deporte que está haciendo. Entonces, no son las mismas recomendaciones, siempre son mayores que el 0,08 para el sedentario, gramos de proteína por kilo de peso, pero no son siempre las mismas para todos los deportistas. No es la misma recomendación, tal vez para un deportista de fuerza iniciado, que tal vez para un deportista de fuerza que está buscando, no sé, bajar masa adiposa. O sea, las recomendaciones se van adaptando, ¿no? Pero lo que les diría es que el último consenso de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sobre proteínas y ejercicio fue del año 2017, y el rango de proteínas para los deportistas, después haremos las adaptaciones, ronda entre 1,4 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso distribuidas a lo largo del día. Si te parece, Martín, escribamos cuáles son los factores que impactan sobre esta recomendación en los deportistas. ¿Por qué un deportista requiere más proteína que un sedentario? Bueno, los factores que impactan son lo que ya les comentaba. Por un lado, el tipo de deporte, y hay otro parámetro que es muy importante, es la disponibilidad de energía. Esa recomendación de proteína siempre está alineada con cuánta energía está recibiendo ese deportista. Lo que se sabe es que si ese deportista tiene un déficit porque está buscando tal vez bajar de tejido adiposo, la recomendación de proteína siempre va a ser mayor. Esa recomendación también se adapta en función de la edad del deportista, te diría que del sexo, de la situación hormonal de ese deportista, ¿no? El nivel de entrenamiento, la fase, en qué momento del entrenamiento se encuentra. Hay otro dato que también es muy importante que impacta sobre la cantidad de proteína recomendada, es el tipo de proteína, ¿no? Las proteínas de origen vegetal
en general por tener una digestibilidad menor, bueno, se necesita un valor un poquito más importante por kilo de peso que las personas que son omnívoras, ¿no? Ajá, interesante. Y bueno, ya me has dicho sedentarios, deportistas, y para la pérdida de peso, algo dijiste en referencia a deportistas, pero imagínate una persona que quiere perder peso, ¿no? ¿Qué requerimientos de proteína necesitaría y si necesita, o sea, y qué le puede aportar ese incremento de proteína en este tipo de perfiles que en algún momento sí que se habla, ¿no? En un contexto de un deportista que necesita bajar tejido adiposo, lo importante acá es que la proteína cumpliría como funciones importantes. Por un lado, si lo vemos desde la alimentación, es por la saciedad que produce, ¿no? La proteína es un nutriente que en los alimentos, fuentes de este nutriente, son mucho más saciadores, ¿no? Pero además, la idea es proteger, favorecer el descenso del tejido adiposo con una dieta hipocalórica, con un déficit calórico, pero favorecer o sostener la masa muscular o evitar la pérdida de la masa muscular con un ligero aumento de las proteínas por kilo de peso, ¿no? Y ya lo podemos estar llevando a rangos lo más cercano posible, tal vez de 1.8, 2 gramos, 2 gramos.2 tal vez en deportes de fuerza, gramos de proteína por kilo de peso. Sí, aprovechando esto que estás comentando, yo he leído y he de alguna manera revisado hace bastante tiempo, o desde hace bastante tiempo, que hasta 2,5 o hasta 3 es que como que no trae, evidentemente gente que está sana, no tiene ningún problema de salud, no trae ningún problema de salud. No lo tiene, no lo tiene. Y te diría que podemos ampliar el rango que vos te estás diciendo hasta 3. La pregunta sería, ¿es perjudicial el consumo de proteínas por encima tal vez de las recomendaciones estas estipuladas? Se sabe que hasta valores cercanos a 3 gramos por kilo de peso no hay incidencia negativa sobre la función renal ni digamos, ningún parámetro de la salud. Este tipo de corriente que te estoy hablando, que dice que generalmente no necesitamos tanta proteína, viene también de la mano como impulsando la dieta vegana para la salud y para el rendimiento, que es lo que mejor hay, ¿no? Entonces, la pregunta dentro de esta área nueva que estoy comentando sería, la dieta vegana, lo que dicen, la dieta vegana sin lácteos ni huevo es la indicada para la salud. Diría que dividamos la pregunta en dos partes respecto a la alimentación vegetariana vegana sobre la salud. La última postura de la Academia de Nutrición y Dietética sobre la temática de vegetarianos en la salud en adultos concluye que una dieta vegetariana adecuadamente planificada, esto hay que destacarlo, puede ser nutricionalmente adecuada y ofrecer los beneficios a largo plazo para la salud, como las mejoras de las enfermedades cardiometabólicas, ¿no? O sea, una alimentación basada en plantas es saludable y no hay dudas que es saludable si está bien planificada. Ahora, la pregunta sería si una alimentación vegetariana vegana es mejor que una omnívora respecto al rendimiento deportivo. Te diría que es viable, pero no es mejor, ¿no? Hay varias revisiones sistemáticas realizadas el año pasado y algo en el año 23 que buscaron artículos durante un año, de trabajos de investigación durante un año, desde el año 22 hasta el año 23, todos los trabajos de investigación alineados a esta pregunta es: ¿una alimentación vegetariana mejora el rendimiento deportivo? Y surgieron 900, casi 1000 trabajos de investigaciones, de los cuales
quedaron 6 trabajos de investigación que cumplían los requisitos de análisis y de metodología científica, ¿no? Y lo que concluyen estos trabajos de investigación es que no hay una mejora sobre el rendimiento deportivo cuando el deportista hace una alimentación vegetariana respecto a una omnívora. Lo evaluaron con la capacidad aeróbica, lo evaluaron con la fuerza, con algunas pruebas de sprint y, digamos, no hay diferencias, pero no hay mejoras, no es mejor que una dieta omnívora, ¿no? Y lo que hay que tener muy presente es que una alimentación vegetariana se basa fundamentalmente en alimentos que aportan hidratos de carbono, entonces no debería ser contraproducente, ¿no? Que de hecho no lo es. Pero uno de los nutrientes críticos en las alimentaciones vegetarianas es la proteína, y esto sí es un parámetro a contemplar, que hay que hacer un esfuerzo por llegar a cubrir esa cantidad de proteínas, y que el impacto de no cubrirlas sobre la masa muscular puede estar afectada, ¿no? Sí, digamos que tienen que tener muy medido eso, o de alguna manera suplementarse para cubrir esos requerimientos, ¿no? Que van muy ajustados, ¿no? Sí, tiene que estar muy planificada la alimentación del deportista vegetariano. La alimentación de cualquier persona vegetariana tiene que estar muy planificada, tiene que estar suplementada con la vitamina B12, que esta es la única vitamina que no está presente dentro del reino vegetal, entonces es necesaria suplementarla. Y bueno, en caso de que no lleguen a cubrir con los alimentos la proteína, bueno, tendrán que suplementarlo. Esto pasa en todas las alimentaciones, ¿no? Primero se busca intentar cubrir con los alimentos, y en caso de no llegar a cubrirlo, bueno, se podrá recurrir a un suplemento nutricional. Sí, mira, esto viene justamente tiene una relación directa. ¿Puede cubrirse las demandas de leucina para los deportistas de fuerza que tienen un mayor consumo? Creo que hablan algo de 3 gramos por kilo de peso, de 3 gramos diarios para deportistas, más o menos, entre 2 y 3 gramos. Entre 2 y 3 gramos es la recomendación, sí, se puede llegar a cubrir. La leucina es un aminoácido de los 3 aminoácidos de cadena ramificada que ha sido muy estudiado y está presente en los alimentos de origen vegetal en un promedio de las proteínas, un promedio de un 8-9% del total de las proteínas es leucina. Y si lo comparás con un alimento de origen animal, el alimento de origen animal tiene un porcentaje de leucina de tal vez un 10, un 12%. Entonces está presente, pero con un porcentaje menor, lo que requiere esto de una buena combinación y lo requiere de una buena planificación, ¿no? Pero se puede cubrir perfectamente. Te diría, te lo podría llevar a un ejemplo. 2 gramos, entre 2 y 3 gramos de leucina podrían llegar a ser una taza de alguna legumbre cocida, un garbanzo, por ejemplo, unos 100 gramos de un tofu y tal vez 2 cucharadas de semillas de zapallo. O sea, se puede llegar. Se puede. Lo único es eso, sí, que hay que tener todo muy medido, digamos. No puedes... Muy medido. Claro, sí. No puede fallar. Y muy bien combinado. Exactamente. Muy bien. Vale, bien. Yo creo que con esto de la dieta vegana ya estamos en esta zona. El tema bueno, entramos ahora en dieta cetogénica, otros temas que se están debatiendo. Uf. No, eso sí que llega ya, ¿no? La dieta cetogénica también está de moda. Sí, ya se está yendo. Ya llegó y ya está como... No, sí, bien. Te decía, una de las preguntas sería, ¿la dieta cetogénica es ideal para perder peso y sobre todo oxidar grasas? A nivel general, luego ya entramos en deportistas, ¿eh? Te estoy diciendo para la población general. Porque eso es lo malo, que a veces quieren extrapolar dietas para deportistas, para gente normal que no hace nada. O sea,
¿no? Claro, Siempre bueno, estamos. eso es lo que decíamos al principio de no ponerse en contexto, ¿no? Y la dieta cetogénica es una dieta que comenzó a estudiarse en la clínica para determinadas patologías, ¿no? Y después se extrapoló a la población de deportistas, ¿no? La reducción del tejido adiposo con una dieta cetogénica se evidencia fundamentalmente por un déficit calórico, o sea, la reducción del tejido adiposo se atribuye a explicaciones fisiológicas y dietarios que todas están alineados al déficit calórico y te diría que no a un mecanismo intrínseco únicamente de la cetosis, ¿no? ¿Por qué una persona que hace una dieta cetogénica baja de peso de tejido adiposo en realidad? Bueno, porque justamente lo que está logrando con esa estrategia alimentaria es una disminución de las calorías que está consumiendo, ¿no? ¿Por qué logra esta disminución de las calorías? Y bueno, fundamentalmente por la exclusión de los alimentos tal vez ricos en hidratos de carbono o ricos en calorías, que además aportan hidratos de carbono, pero además no nos olvidemos que la ingesta de alimentos proteicos es muy saciante, entonces es con menos volumen, con menor cantidad de hidratos de carbono y con una proteína que les da saciedad, pueden sostener este déficit calórico, ¿no? ¿Has tenido esto a nivel práctico, ¿no? Y esto ya nos salimos un poco de las evidencias y todo, sino en tu experiencia. ¿Qué experiencia has tenido? Si has tenido alguna experiencia con alguna persona sedentaria o con poca actividad física o con deportistas sobre esta dieta cetogénica, si has tenido alguna experiencia. La única experiencia que tuve fue de una deportista que llegó a mí ya realizando una dieta cetogénica y es una triatleta de bastante nivel acá en el país y que es diabética. Y la verdad es que pasamos por varias etapas de mucho cansancio, etapas de mejora de ese cansancio, pero sostenible, lo podía sostener en el tiempo, ¿no? Pero era muy particular y muy específica el contexto de esta deportista, ¿no? Por su patología. Te diría que la dieta cetogénica produce en el cuerpo un estado metabólico donde el cuerpo va a cambiar la utilización de la energía que provenía de los hidratos, va a empezar a utilizar mayor las grasas, ¿no? Este cambio metabólico de dejar de depender del hidrato tanto y depender más de las grasas, genera un aumento de la oxidación de las grasas, ¿no? Y describir que esa oxidación de las grasas, oxidar grasas, es a nivel metabólico, es adentro de una mitocondria, y que, bueno, sí, el impacto sobre la disminución del tejido adiposo se puede dar a largo plazo, pero el primer descenso de peso cuando empiezan a hacer la dieta cetogénica, que tal vez es el más significativo como disminución de peso, también es por pérdidas de líquido, porque el hidrato de carbono se guarda adentro de la estructura muscular en forma de glucógeno con agua. Entonces, al disminuir esa reserva de hidratos de carbono, de glucógeno muscular, disminuye el peso corporal. Y a la larga, bueno, se favorece la oxidación de ese nutriente a nivel mitocondrias, ¿no? Sí, digamos que tiene un impacto rápido por ese cambio, ¿no? La pérdida de lo que hablamos, eso es de siempre, la pérdida de hidrato de carbono que se asocia a 3 moléculas de agua, ¿no? Entonces, sí. Ya ahí un descenso rápido de peso se puede dar. Claro, y Sí. después debe ser difícil la adaptación y se pasa por ese proceso que decís vos de fatiga y tal, hasta que el cuerpo vuelve a hacer frente y se adapta, ¿no? Pero bueno, Sí. a veces Pero también esto, el coste también es pérdida también de masa muscular, me imagino, ¿no? Depende, pero por eso ya depende del tipo de deporte, de la persona. sí, no, clarísimo, hay algo que hay que dejar muy claro, Martín. Una dieta cetogénica no es viable cuando estamos buscando rendimiento deportivo.
O sea, si la pregunta apunta a la disminución de tejido adiposo para una persona que no está haciendo deporte o está haciendo una actividad, un deporte recreativo, podríamos utilizar como estrategia tal Sí, vez hasta ahí. este manipuleo. Ahora, si nosotros estamos buscando rendimiento deportivo, la dieta cetogénica no es adecuada para los deportistas cuando están entrenando a moderada o alta intensidad. Pongámonos en contexto. El nutriente que utilizamos cuando estamos trabajando a moderada o alta intensidad es el hidrato de carbono, y el hidrato de carbono por litro de oxígeno es el que más energía nos va a dar, entonces es el que va a optimizar nuestro rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, una dieta cetogénica en un contexto de un deportista lo puede, realizada durante mucho tiempo, ¿no? Lo puede llevar a un déficit calórico que afecta el rendimiento, puede llegar a terminar afectando su inmunidad, puede llegar a afectar también su aparato digestivo, sus tolerancias digestivas. No sería lo adecuado esta estrategia alimentaria para cuando el deportista está buscando rendir, ¿no? Sí, por ahí. Sí, tal vez cuando está buscando, digamos, no hay duda que la dieta cetogénica va a promover una mayor oxidación de las grasas, esto que explicaba al principio, disminuyendo ese tejido adiposo, fundamentalmente por el déficit calórico sostenido en el tiempo, por la saciedad que induce esta dieta, pero en deportes en deportes que buscan rendir, digamos, es lo nuestro, es que ese deportista rinda, las dietas cetogénicas no sería lo más adecuado. Sí, por ahí lo que te iba a decir es una estrategia que a veces se usa puntualmente para objetivos muy específicos, ¿no? O para gente que tiene alguna enfermedad neurológica, como comentabas. Tengo a mi hijo que es médico y está haciendo ahora está haciendo la especialidad de neurología, va a ser neurólogo, ¿no? Sí, Todo esto también lo comentamos y justamente me decía para la epilepsia que lo que vos decías, ¿no? La dieta sí, cetogénica, sí, ¿sí? Pero claro, claro. yo lo veo, mi opinión te doy, ¿sí? La dieta cetogénica es una estrategia que no, para la mayoría de personas no va a ser, no va a ser para utilizarla a largo plazo. Eso es un poco lo que No, no, sin yo duda. pienso, y lo que un poco con la experiencia, es más, nos han llegado a nuestro centro. Cuando damos todo el servicio, nosotros damos el servicio, no entendíamos una cosa sin otra: nutrición y entrenamiento. Teníamos los nutricionistas y los entrenadores, ¿sí? Y dábamos siempre, el servicio nuestro era así. Y nos llegó una persona que, tratando de bajar de peso, dieta cetogénica, cambiamos de dieta y empezó a mejorar sola, ¿sí? Porque ya estaba saturada, Claro, y más, bueno, en fin, claro. no sé si ya el cuerpo no respondía. Y lo que pasa es que muchas veces terminan bajando digamos, en los deportistas estoy hablando, ¿no? Sí, La sí, intensidad de ese esfuerzo para poder, porque al no tener la energía proveniente del hidrato de carbono, naturalmente terminan haciendo un entrenamiento de menor calidad. Entonces, a la larga, terminan desentrenándose también, ¿no? Yo te diría que tal vez esto de decir, bueno, ¿en qué contexto utilizarías una dieta cetogénica en un deportista? Hablamos de lo nuestro que es un sí, deportista, y sí, tal vez fuera de la temporada, tal vez en un par de semanas, en algunas partes del año donde no le va a estar impactando su rendimiento deportivo y capaz que lo que estás buscando es disminuir algo de tejido adiposo, porque, bueno, digamos, es todo cambio alimentario tal vez es más fácil sostenerlo en una dieta. Estoy hablando de un cambio alimentario de dieta, de estructura, de rigidez, es un par de semanas, no mucho más. Entonces, capaz que puede ser aplicada en ese contexto. Pero cuando estamos buscando que ese deportista mejore su condición física, que los entrenos sean de calidad, el hidrato de carbono tiene que estar, tampoco es necesario que consuman hidratos de carbono todo el tiempo o en todas las comidas, ¿no? Tal vez acá ni tiene que ser una dieta cetogénica, ni tiene que ser una dieta rica en hidratos de carbono todo el tiempo. Hay grises y nuestro rol
es, como nutricionistas, es adaptarnos a esa realidad, a ese microciclo. Es decir, bueno, tal vez es antes de entrenar, ubicamos alimentos que son ricos en fuentes de hidratos de carbono de calidad. Cuando el entreno lo requiere, lo incluimos durante la práctica deportiva, cuando lo requiere, y tal vez después de la práctica deportiva, si no tiene un nuevo entrenamiento cercano, no es necesario incluir el hidrato de carbono. Esto es periodizar en qué momentos sí y en qué momentos no. No es todo el tiempo rico en hidrato de carbono y no es todo el tiempo sin hidratos de carbono. Pero es esto es vos dijiste dos palabras que me encantaron, es adaptar una teoría a una práctica cotidiana, ¿no? Es esto, bajar algo, nuestro deber es una recomendación que es rígida, hacerla mucho más flexible. O sea, si nosotros las recomendaciones nos dicen un deportista que entrena 2 horas diarias debería estar consumiendo 6-7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, el día que no entrena, y es criterio, deberíamos estar por debajo de eso, ¿no? Claro. Bien, interesante. Mira, el tema que vamos a entrar ahora a veces viene de la mano porque generalmente, no sé si tú lo has escuchado así también, el que hace dieta cetogénica posiblemente haga ayuno intermitente, ¿no? Es como que, y es otra estrategia que ahora está muy de moda, ¿sí? Entonces, sí. El ayuno intermitente, no sé si querés dar una breve descripción qué es para luego entrar en detalles. Sí. Bueno, es muy simple. Sí. El ayuno intermitente es tener una ventana en la cual no se come, cercana a unas 14, 16 horas, y el resto del día cumplir con las recomendaciones nutricionales para, bueno, poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? ¿Qué beneficio y qué perjuicio puede tener? Te diría que sí. Si querés, siempre podemos separar. Vamos a hablar de la persona normal, algo general, y ya entramos en deportista. Siempre para tener las dos vertientes, ¿sí? El aporte general puede ir muy resumida, ya luego entramos en el deportista. Sí. En general, esta estrategia, esta herramienta de trabajo, que es el ayuno intermitente, se utiliza cuando la persona está buscando, en general la persona lo que busca con el ayuno intermitente es la disminución del tejido adiposo, es bajar de peso. En general ese es el objetivo. Y lo que se sabe es que, lo mismo que decíamos con la dieta cetogénica, ¿no? Las personas que bajan de peso haciendo ayuno intermitente es porque han logrado un déficit calórico a lo largo del día. ¿Sí? No tiene un beneficio per se ayunar, más que esto de generar un déficit calórico, y bueno, como consecuencia de ese déficit calórico vienen los beneficios, ¿no? Es esto de tal vez mejor control de la glucemia, mejorar todo un perfil metabólico, pero todo ese beneficio no está asociado con el ayuno en sí, con la fisiología en sí del ayuno, sino con ese déficit calórico, consecuencia de ese ayuno intermitente, ¿no? Sí, que en definitiva se pierde peso cuando hay un déficit, punto, no hay más. Se pierde peso cuando hay un déficit, totalmente. Si no hay... Es una herramienta más para generar déficit, así claro. Podríamos llegar a definirla, ¿no? Claro. Ahora entramos en deportista. ¿Para qué sería útil o no para un deportista, para los deportistas? ¿Cómo lo ves? Creo que tendríamos que empezar definiendo sí. Que en el deportista que ayuna y que va a entrenar por la mañana, hay dos escenarios, ¿no? Sí. Hay un escenario que es si ese deportista la noche anterior tuvo una ingesta, su última comida, que fue la noche anterior, tuvo una ingesta en la cual incluyó alimentos con hidratos de carbono, ese deportista a la mañana
no va a desayunar porque esa es parte del ayuno intermitente, pero cuando empiece a entrenar por la mañana va a tener un ayuno digestivo, pero no, sus músculos no van a estar en ayuno, sus músculos van a haber guardado esa reserva de hidratos de carbono en forma de glucógeno, ¿no? Cualquier alimento que haya comido durante la noche estuvo cumpliendo procesos, digestión, absorción, metabolización, y una vez que el músculo lo atrapó, el músculo no tiene la capacidad de volver a vertir la energía a la sangre, queda guardada para ser utilizada. Entonces, ese deportista que va a entrenar por la mañana habiendo comido hidratos de carbono durante la noche, sus músculos van a tener la energía suficiente como para entrenar. Tal vez va a tener un confort porque no desayunó, entonces esa última comida no requiere de ese esfuerzo digestivo, ¿no? Es diferente tal vez al deportista que durante la noche no comió hidratos de carbono y a la mañana entrenó en ayuno. ¿Cuál sería la diferencia tal vez? Tendríamos que diferenciar a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A corto plazo les diría que los beneficios tal vez tienen que ver con esto de, bueno, poder realizar un entrenamiento con confort sin haber desayunado y sin un efecto mucho mayor que ese, ¿no? Pero lo que se sabe es que a largo plazo el hecho de entrenar con bajas reservas de glucógeno muscular genera en el músculo un efecto que tiene que ver con una mayor adaptación a nivel mitocondrial que favorecería la utilización de las grasas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? A corto plazo, vos vas a tener una utilización mayor de las grasas, pero que es mínimo. Estamos hablando de tal vez son miligramos, es la grasa que está contenida dentro del tejido muscular que se ve favorecida cuando no hay suficiente cantidad de hidratos de carbono. A largo plazo, la magnitud de ese efecto fisiológico es un poco mayor porque tiene que ver con aceitar un poco más todo este mecanismo que favorecería la utilización de las grasas a largo plazo, ¿no? Ahora, si volvemos a lo que decíamos al principio, que el hidrato de carbono es el nutriente que tiene mayor eficiencia, mayor cantidad de energía, que nos brinda mayor cantidad de energía por litro de oxígeno, el beneficio de mejorar la utilización de las grasas medio que se desvirtúa cuando yo estoy compitiendo, porque yo no compito a baja intensidad, en donde predominaría la utilización de las grasas. Ustedes entrenan o compiten a moderada o alta intensidad. Entonces, ese beneficio de haber entrenado ese mecanismo de las grasas no terminaría de estar impactando sobre mi rendimiento deportivo. Y lo que se sabe actualmente es que, si bien con una dieta cetogénica, con un ayuno intermitente, con un entreno bajo en hidratos de carbono muscular, por debajo de un umbral que no es bajo, cualquier bajo, es por debajo de determinada cantidad, a la larga termina desentrenando una enzima que participa en la utilización del hidrato de carbono, que es la piruvato deshidrogenasa. Entonces, resumiendo esto, yo con una dieta cetogénica, con un ayuno intermitente, a largo plazo favorezco tal vez la utilización de las grasas, pero cuando estoy entrenando o cuando estoy compitiendo a alta intensidad, desfavorezco la utilización del hidrato de carbono por esa menor funcionabilidad de esta hormona, la piruvato deshidrogenasa, que cumple un rol muy importante. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la ciencia no está pudiendo corroborar que una dieta cetogénica o que un ayuno intermitente o que cualquier estrategia que implique entrenar con una baja disponibilidad de glucógeno muscular mejore el rendimiento deportivo. Y esto ya está consensuado, digamos, la ciencia lo está investigando, porque ¿quién no quiere depender más de las grasas y menos del hidrato de carbono? Es lo que cualquier deportista de resistencia está buscando, ¿no? El propio entreno busca esto. Las personas que están muy entrenadas favorecen
por esa carga de entrenamiento con tantos años, la utilización de las grasas. Bueno, están buscando de qué manera con la alimentación podemos emular este mismo efecto fisiológico. Bueno, lo logran, favorece la utilización de las grasas, pero no favorece el rendimiento deportivo, porque cuando yo compito y cuando entreno, no dependo de las grasas fundamentalmente. Tal vez en la ultradistancia podría llegar a tener algún efecto, pero te digo que en las distancias o en los entrenos que dependen, que son más intensos, moderada o alta intensidad, el hidrato de carbono sigue siendo el protagonista en ese rendimiento deportivo, ¿no? Y hay trabajos metaanálisis, pero observacionales, pero también hay trabajos realizados en campo, en terreno. Y uno de los trabajos, hay metaanálisis realizado por el doctor Impey, por James, pero hay un par de trabajos realizados por la doctora Burke, los Supernova, que fueron realizados en marchistas con diferentes estrategias que buscaban esto, entrenar con baja disponibilidad de hidratos de carbono, que la información es contundente, no hay mejora del rendimiento deportivo. Muy interesante esto que estás diciendo, porque si bien lograrías esa adaptación para oxidar más grasa, pero claro, bajarías el rendimiento. Entonces, mira, sí, muy, muy interesante lo que dijiste, sí. Yo hice y aparte es la grasa que está intramuscular, y hice un ejemplo que me parecía que me puse a hacer un cálculo con inteligencia artificial, ¿no? Se sabe que más o menos el impacto en gramos de la oxidación de las grasas de entrenar en ayunos, tal vez 3-4 veces a la semana durante una hora, a un 70% o menos del consumo máximo de oxígeno, el impacto de la disminución en gramos de grasa es aproximadamente entre 45 y 50 gramos al mes. Insignificante. Y esto, es mínimo. ¿sabes? Ahora, sí. ¿se produce? Y sí, se produce. Sí. Y la realidad que favorezco la utilización de las grasas. El glucógeno muscular ahora lo tenemos que ver desde una visión como nutriente energético, pero además como un señalizador. Lo mismo que pasa con el lactato, ¿no? Es un señalizador. Lo que se sabe es que personas que entrenan con baja disponibilidad de glucógeno muscular gatillan unas cascadas de reacciones que favorecen la síntesis, la biogénesis de enzimas que participan en el metabolismo de las grasas. Eso es real, eso es, lo pudieron describir con el advenimiento de la fisiología molecular. Con la fisiología molecular vos podés saber cómo se comunica una organela con otra, cómo se comunica una célula con otra. Esto realmente evolucionó y revolucionó. Ahora, esto no siempre un concepto teórico, científico, evaluado en un laboratorio por fisiología molecular va a tener un impacto en nuestro hacer profesional o en nuestras indicaciones. Sabemos que sucede, sabemos que tiene un efecto. ¿Y cuál es la magnitud? ¿Nos impacta? ¿No nos impacta? ¿Tienen beneficios o tiene más riesgos? Entonces, bueno, cada uno se va a agarrar de donde quiera de toda esta información. A veces, ¿no? Es esto, ¿no? Se baja esa información científica a un medio que por ahí no se aplica, ¿no? Porque claro, es irrisorio, sí. Y más estamos hablando de deportistas, hablamos con una persona que no tiene adaptaciones, que cualquier cosa que hace la estresa. Que recién empieza, que está iniciándose, que tiene un antecedente, tal vez que empezó su deporte, ahora es un deportista de élite, pero empezó por calidad de vida, por sobrepeso, por no sé, por alguna indicación médica, ¿no? Yo creo que volvemos otra vez a la pregunta disparadora, ¿no? Esto que está pasando en las redes. Y todo esto es muy difícil transmitir en las redes, ¿no? Y sí. Nosotros como, que tal vez este es un mensaje que podríamos dar con la primera pregunta, ¿no? Nosotros como usuarios de cualquier información que
que circula en las redes, tenemos como cierto umbral de información que podemos canalizar, que podemos analizar, que podemos procesar. Entonces, tenemos que ser como un poco, hacer una autocrítica de esto, ¿no? Hasta dónde yo me puedo informar a través de una red social, ¿no? Sí, Mi umbral de información para Reels, hacer un vamos análisis a de decir, esto, ¿no? ¿eh? En un Reels o en un vídeo de 1 minuto, ¿qué me puedo informar, no? O sea, no hay ni ¿Qué me puedo contexto, informar? ¿no? Es muy corto Sí, el tiempo, sí. sí, 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 sí. Bueno, muchas veces cuando tenemos un umbral de información individual que es muy baja, que no nos permite procesar, nos genera mucha ansiedad, ¿no? Nos genera como un estrés, como dificultad y entonces empieza, pero ustedes no se ponen de acuerdo, los profesionales. Y no sé si te ha llegado esa información. Los profesionales, ustedes no se ponen de acuerdo, uno dice una cosa y otro dice otra. Y digo, los profesionales nos ponemos de acuerdo a la ciencia nos va informando determinados conceptos, ¿no? No es que el tema es, bueno, que es por dónde te estás intentando informar, ¿no? ¿Y cuál es tu umbral de información? ¿Hasta dónde vos podés digerir todo lo que estás escuchando, ¿no? Tal vez la recomendación sería que le pongan un límite al consumo de información, que limiten el tiempo que dedican a las redes, ¿no? Que busquen profesionales porque hay muchos profesionales que realmente comunican maravillosamente. Entonces, bueno, tal vez es hacer una búsqueda y un descarte, ese sería, ¿no? Bueno, Sí. entramos ya en el área de actualizaciones de los suplementos deportivos, ¿no? Sí. Bueno, acá decimos clasificación, calidad, cómo saber el tema de pureza, los controles. Nosotros, como sabés, nos regimos por el Instituto Australiano, que fue un poco el que nos marcó el camino, ¿no? Cuando estábamos muy Sí, perdidos. Pero nos también, organizó la información. sí, de alguna manera, ¿no? Y se mostraba como un ente independiente, vamos a decir, a intereses y bueno, bastante serio. Pero entonces, en base a esto, te voy a hacer algunas preguntas, como por decir cuáles son los suplementos que mayor evidencia tienen, luego ya lo podés organizar según la disciplina, ¿no? Para esta disciplina estos son los que funcionan, o sea, para más de fuerza estos, para resistencia otro, y bueno, con sus salvedades también porque Claro. sabemos que... Es muy difícil evaluar un suplemento en función únicamente de la disciplina, ¿viste? Porque te No, podría pues, decir la cafeína. La cafeína puede servir para sí. No, por decirte, por decirte, monohidrato de creatina, ¿no? Bien, para fuerza, bien, pero tiene para validez. fuerza, para resistencia, para... Sí, hoy día ya para todo, ¿no? Porque se está diciendo para el sí, corazón, para el tema neurológico también. O sí, sea, mi hijo me decía, sí, estábamos hablando de lo que te decía también. Esto es lo bueno de alguna rama mía salió y bueno, que tener a mí que estudia medicina, ¿viste? Y bueno, que estudia, ya es médico, está haciendo la sí. especialización y estábamos hablando que me decía hasta para neurológicamente, bueno, el monohidrato, estoy leyendo. Sí, 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 Sí. sí, sí. Descubrieron que mejoraría deterioros cognitivos, Sí. ¿no? Eh, Bueno, entonces, más o menos, sí, digo esto ¿por qué? Porque, claro, mira, por decirte algo, por darte pie, los aminoácidos encadenados o ramificados, depende de donde estemos ramificados, pero eso ya está, o sea, no está comprobado, por decirte de no, alguna manera, ¿no? no, sí, Una cosa es tomarlo con una whey protein, donde están todos, o combinados con hidrato de carbono, que también, bueno, en fin, eso te lo dejo a vos. Entonces, ¿qué me podrías decir de los suplementos que mayor peso creo, tienen? Sí, sí.
Creo que sí, lo primero que tenemos que empezar para meternos en tema es que los suplementos nutricionales dietarios, el Instituto Australiano del Deporte lo que ha hecho muy ayornadamente es organizarlos en función de la evidencia científica que tienen, ¿no? Los organiza en grados, grado A, B, C, D, en función de la diferente evidencia que tienen. Y cuando hablamos de evidencia científica de nivel grado A, que es la que se refieren a los suplementos nutricionales ergogénicos, que le han corroborado un efecto benéfico sobre el rendimiento deportivo con evidencia sólida y consistente en el tiempo, ¿no? En esta lista de nivel grado A del Instituto Australiano de Medicina del Deporte, aparecen, te diría, 3 categorías. Una categoría que es los suplementos cuando se utilizan en función de una analítica y en función de una carencia. Por ejemplo, cuando se suplementa el hierro, cuando se suplementa el calcio, que se suplementan basados en una analítica que corroboró que había carencia. Entonces, los suplementos destinados a paliar esas carencias, los suplementos que los llamamos alimentos deportivos, que ahí tal vez entrarían todo lo que tiene que ver con bebidas deportivas, geles, gomas deportivas, barras deportivas, ¿sí? Y después los suplementos dietarios que apuntarían específicamente a la mejora del rendimiento deportivo de manera directa, ¿no? Estos los que están actualmente dentro de, porque esto se va modificando, ¿no? Dentro de la categoría de grado A es la cafeína, es el monohidrato de creatina, es el nitrato proveniente del jugo de la remolacha, la beta-alanina, el bicarbonato de sodio y actualmente también está el glicerol, que se utiliza como para la hiperhidratación en situaciones extremas de calor. Entonces, esos serían los suplementos que están alineados dentro de la categoría A, y te diría que si vamos un par de años atrás, existen otras clasificaciones, además del Comité Olímpico Internacional, que es el del Instituto Australiano de Medicina del Deporte y también del Comité Olímpico Internacional, y estos suplementos nutricionales están dentro de esa misma clasificación, están alineados a esta clasificación, ¿sí? Si tendríamos que describir cada uno de estos suplementos, te diría que la elección tiene que ser fundamentalmente que el suplemento sea que sea efectivo, que esté respaldado por trabajos de investigación. Lo están todos los que están dentro de la categoría A o del Comité Olímpico Internacional, Instituto Australiano del Deporte. Excluir todos los que sean que estén penalizados, o sea, la categoría D del Instituto Australiano del Deporte, o el listado de la Agencia Mundial de Antidopaje, que es la WADA, tiene un listado donde están todos los suplementos que van a ser penalizados en caso de detectar que algún deportista lo esté consumiendo. Y además es que ese suplemento dietario para ese deportista sea seguro, ¿no? Que esto no me lo va a estar diciendo el hecho que mejore el rendimiento, no me dice que sea seguro. Cualquier persona que consuma un suplemento puede llegar a tener alguna intolerancia o algún efecto secundario a ese consumo. Entonces, si tenemos que elegir un suplemento específico para un deportista, diríamos que sea efectivo, según las categorías que ustedes quieran utilizar, que sea seguro y sin duda que sea legal, ¿no? Sí, que no tenga ningún efecto que se haga doping, digamos, doping positivo. Exactamente, que sea penalizado, sí. Sí, y lo que vos decís que le sienta bien, ¿no? Que no lo pruebe en la misma competición, sino que haga pruebas para ver cómo... Sí, bien. Es que la realidad es que muchos de estos suplementos, algunos actúan de manera aguda. Por ejemplo, si hablamos de la cafeína,
La cafeína tiene un efecto ergogénico porque compite a nivel del sistema nervioso central con un neurotransmisor, y lo que se sabe es que este efecto agudo se empieza a percibir aproximadamente a los 30 minutos de haber consumido ese suplemento, con una dosis que está estipulada, la dosis, la recomendación, pero que no todos somos respondedores. Y entonces la recomendación existe, se sabe cuándo empezaría el efecto, pero lo que se sabe es que no todos somos respondedores, que parecería que estamos chipeados genéticamente para responder o para no responder. De los que son respondedores, el efecto lo empiezan a percibir en determinado momento, tiene una vida media y después ya empieza a decaer, ¿no? Pero a lo que les quería transmitir es que esa ayuda ergogénica tiene un efecto agudo en el momento que lo estoy consumiendo. Sin embargo, si hablamos de la creatina, por ejemplo, o hablamos de la beta-alanina, la creatina y la beta-alanina actúan por carga. Entonces, el deportista tendría que estar seguro que logró completar sus reservas de creatina en el músculo para sentir el beneficio o el empujón de más potencia que le va a estar dando esa ayuda ergogénica, ¿no? Entonces actuaría, pero tal vez más a largo plazo. ¿Sí? El nitrato, por ejemplo, que es el nitrato se encuentra dentro de las verduras, y una de las verduras más ricas en nitrato es la remolacha, y metaboliza a una sustancia que es el óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador que permite mayor capilarización y mayor llegada de oxígeno, de sangre, de nutrientes a esa. Entonces podríamos decir que actuaría de manera un poco más aguda también, ¿no? Esto para diferenciar que, bueno, cada ayuda ergogénica tiene una dosis, tiene un tiempo para hacer el efecto, tiene una recomendación, tiene una magnitud de efecto, ¿no? Lo produce, pero bueno, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es el impacto que yo voy a estar sintiendo? Y mira, y si querés, para terminar con este tema ya, sería interesante cómo se puede distinguir el efecto real de un suplemento en la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para realmente saber si funciona? Me parece una pregunta bastante interesante para que nos digas cómo podemos darnos cuenta si tiene cierto efecto, pero de manera práctica, no tanto científica, sino justamente esto que decís, porque cada uno, mirá, yo te digo, vos hablas de café, yo te digo, yo me tomo un café a las 5 de la tarde, son las 5 de la mañana y no me puedo dormir. Increíble. Sos hiper respondedor. Sí, hiper, aparte claro. Me pone nervioso, no puedo tomar, ¿no? Yo no tomo café directamente. Bueno, mira, o tomo descafeinado, digamos, ¿no? Pero claro, casi que no tomo. Bueno, sí. En el caso que te decía entonces, si tienes alguna manera de poder saber o distinguir el efecto, sí. La realidad es que es mucho más fácil describir el efecto a nivel laboratorio que a nivel práctico, pero yo te digo cómo trabajo yo y, sí, de qué ahí manera. Está. Por experiencia, sí, normalmente lo primero que afianzo es una alimentación saludable, o sea, que ese deportista cumpla con todos los requisitos, o que tenga una sumatoria de hábitos adecuados que me permita decir que esa alimentación es saludable, ¿no? Rica en granos integrales, en verduras, frutas, carnes magras, ¿no? Lo más alineado tal vez, o lo más alejado de los alimentos ultraprocesados, lo más alineado tal vez de una dieta mediterránea, que es lo que tal vez ustedes tienen más cercanía, ¿no? Pero una vez que afianzó esa alimentación saludable, empezamos con la alimentación específica para lo que es rendimiento deportivo. ¿Qué va a comer antes de una sesión de entrenamiento? ¿Cómo se va a hidratar? ¿Cómo va a ir aportando hidratos de carbono durante la práctica deportiva? ¿Cómo se va a recuperar? Entonces, una vez que construimos esa alimentación específica para lo que es rendimiento deportivo, recién ahí
me permito o empezamos a probar las diferentes estrategias de suplementación específica, ¿no? Porque de nada sirve probar tal vez una cafeína en un ciclista si ese ciclista va mal hidratado, si va con... no va a percibir el beneficio, no lo va a percibir. Entonces, creo que la mejor forma de saber si esa ayuda ergogénica está cumpliendo una función es respetando todos los pasos previos, ¿no? De respetar todas las pautas alimentarias adecuadas, y después vas a darte cuenta si tenés un plus de beneficio que va a ser proveniente de esta estrategia, ¿no? De esta estrategia de suplementación. Mira, Y vamos eligiendo en las diferentes etapas del año, sí, vamos eligiendo, capaz que durante unos 4 o 5 meses hacemos una suplementación con creatina, porque el objetivo tal vez es que llegue a esa montaña con más masa muscular, y tal vez después cuando se acerca la competencia empezamos a probar las estrategias de la cafeína y vamos probando diferentes estrategias en diferentes momentos de su macrociclo, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís, aparte va muy alineado con lo que siempre nosotros el mensaje que damos con el tema de la nutrición, que decimos que la suplementación es la fresa o la cereza del pastel, ¿sí? Sí. O sea, porque si, o visto de otra manera, la pirámide está en la parte de arriba, porque si no está toda la base no sirve de nada, y esto nos pasa mucho porque a los entrenadores, yo me considero entrenador sí, desde hace muchos años, y es algo que trato de no perderlo porque me sigue dar conectado con, digamos, con la gente, con los deportistas y con la gente, y entonces nunca perdés ese training. Te preguntan, bueno, ¿y qué puedo tomar? Espera, sí. Claro. Primero come bien, entrena bien. El suplemento lo ven como algo mágico y decirle, no, es algo mínimo, pero cuando haces todo bien, cuando hagas todo bien, podemos sí, ahí dar esa pincelada, ¿no? Sí. de diferenciación, y está totalmente alineado con lo que vos decís. Sí. Yo una frase que uso es: la suplementación deportiva no te inmuniza contra una alimentación disarmónica y poco adecuada. No vas a estar inmunizado. Un suplemento dietario puede ser ayuda ergogénica o no serlo, puede ser algunas veces y otras no, puede ser para algunas personas y para otras no, y puede ser en un contexto sí y en otro no. Y es la misma ayuda ergogénica o es el mismo suplemento, pero no siempre tuvo el mismo efecto de ergogenia que estabas buscando, ¿no? Tal cual. Aparte, más allá que tenga toda la evidencia y todo lo que estábamos comentando, ¿no? Bien, mira, sí, para terminar, Marcia, me gustaría hablar de uno de tus libros que está más enfocado a todos los profesionales o entrenadores o deportistas que le interesa todo el tema de la nutrición deportiva, que se llama Fundamentos de Nutrición en el Deporte, ¿sí? Me gustaría hacerte algunas preguntas para que, bueno, sacar algo de información de lo que tiene este libro. Te voy a hacer solamente 3 preguntas. La primera sería, ¿cuáles son los aprendizajes prácticos que contiene el libro? Herramientas, o bueno, que nos digas qué podemos sacar de ahí, ¿no? A nivel tanto sea para deportistas o entrenadores, ¿sí? Sí, el libro Fundamentos de Nutrición en el Deporte es un libro técnico que tiene todo un hilo conductor que protocoliza la intervención nutricional, o sea, desde cómo evalúo a un deportista, cómo le armo el plan de alimentación y cómo lo hago adecuado a su deporte específico, ¿no? Tiene todo el hilo conductor para organizar un protocolo de atención a un deportista. De lo que decías, empezás desde la valoración, ¿no? Desde la valoración hasta el armado del plan. Claro, hasta la periodización o la planificación sería, ¿no? Del plan nutricional. Exactamente, muy sí. Bien. ¿Qué información tiene el libro en referencia a los suplementos deportivos? Algo que comentamos. Sí, bueno, tiene un capítulo que está destinado exclusivamente a suplementos deportivos y que describe cada uno de los suplementos
de todos los niveles del Instituto Australiano de Medicina del Deporte. Bien, ¿y para qué perfiles estaría pensado el contenido? O sea, un poco lo comentamos, pero bueno, para entrar más en detalle. El libro surgió como un material pensado para los alumnos del MICAT, de la Cátedra de Nutrición y Deporte de la UBA, y está pensado fundamentalmente para los alumnos de la licenciatura en nutrición, para el profesional relacionado con la nutrición y para los entrenadores o profesores de educación física, ¿no? Sí, o sea que todos tus años de experiencia, es más, lo has reeditado, lo has actualizado, ¿no? Sí, Está esta es la todo tercera ahí. edición. Claro. Sí, esta es la tercera edición, y que en cada edición fui agregándole un plus. Esto empieza cada capítulo con un caso puntual, concreto, real, y que empiezo contando el caso y después dando la solución al finalizar el capítulo. Es un libro que intento que sea amigable en la lectura, intento que, bueno, obviamente cada uno de cada párrafo está citado bibliográficamente. Esto no son cosas que digo yo, pero cuando las digo yo, intento que sea de una manera práctica, volcar un poco mi experiencia práctica de manera escrita también, que a veces no es fácil. A veces esto de contar algo científico de manera fácil y escribirlo, muchas veces no es tan fácil, ¿no? Es como que uno tiene que ir haciendo un análisis, poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Esto la información está, pero ¿cómo hago para contártela? Y digo, bueno, es algo que uno, cuando trabaja con personas, con deportistas, en mi caso yo trabajo exclusivamente con deportistas, el uno a uno me ejercita muchísimo en esto de poder contarte la ciencia de la manera más fácil y aplicable posible. ¿Cómo puedo llevar esta teoría a un plato de comida? ¿Qué es lo que yo hago? Yo manejo alimentos, o sea, no soy... y digo, bueno, capaz que ahí está un poco el desafío, no quedarnos únicamente con el concepto teórico y decir, ¿dónde está el tip práctico acá? ¿Cómo lo traslado a esto, a un alimento, no? Yo creo que es lo que más A un valor desayuno. tiene, porque muchas veces se dicen cosas muy interesantes y evidentemente con mucho conocimiento y muchas bases, pero a veces no se llega a entender a las personas, o no llegamos a llegar Claro, con esa sí, información, vamos a decirlo, a las personas que sí, queremos dar la sí. información esta, ¿no? Bueno, Hay una Marcia, frase de sí, Einstein que decía, si no lo puedes contar sencillo es que no lo has entendido, o algo parecido. Y creo que es así, ¿no? Es yo creo que sí. cuando las palabras son muy raras, son muy difíciles, me parece que esta persona no está entendiendo muy bien lo que me quiere contar, ¿no? Eso sería el mensaje.